Profesores, ¿cuáles eran las respuestas más tontas que recibieron de un estudiante en un examen? Soy profesor de química en una universidad. En una de las clases, los estudiantes tenían que escribir sus respuestas en forma de un ensayo. Ya no me acuerdo sobre qué tema. En fin, uno de los estudiantes que no sabía absolutamente nada, en vez de entregarme la hoja en blanco, escribió toda una historia sobre un dragón solitario al que le costaba mucho hacer amigos. Otros animales sentían lástima por él y también querían ser sus amigos, pero el problema era que cada vez que el dragón se alegraba de algo, empezaba a quemar todo alrededor. Era una historia de 3 o 4 páginas. Después el cuento de repente se cortó y el estudiante intentó responder a la pregunta. Yo sigo preguntándome si al final el dragón logró hacer amigos o no. Pobrecito, espero que no le haya hecho daño a nadie. ¿Cómo calificaste su trabajo? ¿Le pusiste una mala nota? Estaba evaluando solo la respuesta que se refería a la pregunta. Su historia no ha afectado de ninguna manera la nota. Nombren 3 tipos de gases que quieran. La respuesta, el aire, el pedo, la gravedad. Sí, la gravedad. El gas más pesado de todos. En un examen de termodinámica, los estudiantes tenían que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un proceso adiabático? Un estudiante respondió, es una mujer que necesita insulina. Si no recuerdo mal, le puse una nota mínima por el esfuerzo. La insulina es necesaria para todos, lo que pasa es que los diabéticos pueden producir su propia insulina. Una vez mis estudiantes tenían un examen de símbolos chinos, en el que tenían que dar una definición a la siguiente frase. Es un refrán que se traduce como, incluso un perro escolar puede aprender a leer y escribir en tan solo 3 años, pero un estudiante lo ha traducido así. Si no has aprendido nada en 3 años, eres más tonto que un perro. Puede que lo haya hecho a propósito. Estoy en un examen de francés. Una muchacha quería decir, viajaba en avión, pero dijo, abusé en avión. Nos reímos mucho, ella no pudo entender qué es lo que dijo. Mi primer día en Rusia, quería pedir un cappuccino mediano, Sredny cappuccino, pero dije miércoles cappuccino, Sreda cappuccino. Ups. Un examen de japonés. Un estudiante en vez de responder a la pregunta, escribió, perdón, pero no sé nada, no estudié, he deshonrado a mi familia y a mi vaca. Después, dibujó una cara de vaca muy triste. Editado 1. Por si alguien no entendió lo de la familia y la vaca, es una referencia a Mulan, aunque Mulan era china. Editado 2. Tenían también otra tarea, convertir números japoneses en números árabes. Un genio en vez de poner números árabes, puso números romanos. Me puse a reír pero después me entraron ganas de matarlo. Si el objetivo de la tarea era entender los números japoneses, entonces se puede decir que lo ha cumplido, aunque de una manera muy tonta. Una vez un estudiante me entregó un código que contenía palabrotas. Tuve una seria charla con él sobre el profesionalismo. Eso sí, yo no le he contado las cosas que contenían mi trabajo de grado. No soy profesor, pero llevo a cabo exámenes de conducir. Pregunto a un estudiante, ¿qué multa vas a tener si no te paras cuando te lo pida la policía? El estudiante me dijo, si vas muy rápido, ninguna. Tercer grado. Los estudiantes tenían que escribir las definiciones de algunas palabras. Una de esas palabras era padres. La respuesta de uno de los estudiantes, adultos que te dan mucho por culo. Sorprendentemente es una respuesta bastante profunda para un estudiante de tercer grado. Cuando era profesor de primer grado, cada semana aprendíamos palabras nuevas. Una vez estábamos hablando de la palabra potencia y he pedido a los niños que me den ejemplos de algo que consideren potente. La mayoría contestaron, presidente o superhéroes, pero había uno que dijo, bebés. Le pregunté por qué y me contestó que es porque los bebés pueden llorar y conseguir todo lo que quieren. Parece que alguien tiene un hermano o una hermana pequeña. Un bibliotecario, ¿quién me dice por qué Martin Luther King era tan famoso? Un niño de la guardería. Contaba a la gente sobre sus colores. Cuando estudiaba en primer grado, el profe, ¿por qué es tan respetado George Washington? Un alumno, porque gracias a él tenemos día libre. Mi madre antes era profesora. Una vez hizo una pregunta sobre geografía a sus estudiantes de 7º grado. ¿Qué isla, antes de que ha sido descubierta Australia, se consideraba como la más grande del mundo? Uno de los estudiantes respondió, es una pregunta con trampa, Australia no existe. Debe ser australiano, ¿no? Ja, Australia no existe. Pero si vivimos en Australia, Kevin, crisis existencial se aumenta. No soy profesor,
Una vez tenía un examen y no estudié nada. Casi todas las respuestas las dejé en blanco. Solo sabía la última pregunta que decía: ¿qué es haiku? Por favor, escriba la definición y ponga ejemplos. Mi haiku era el siguiente: he suspendido este examen. Tenía que haber estudiado. Ahora odio a mí mismo. Mi profe escribió: no está mal, y me puso la nota más alta en esa pregunta. Después ya estudiaba mejor. Haiku es lo más sobrevalorado en la historia de la literatura. Recuerdo cuando estudiábamos ese tema, pregunté: ¿y qué? ¿Eso es todo? En la clase anterior decían que íbamos a aprender algo grandioso, pero este tipo de poesía es difícil traducirlo al inglés. Créeme, en japonés tiene mucho más sentido. Pregunta: ¿qué piensan sobre las relaciones sexuales prematrimoniales? Respuesta: no habría comprado el coche sin testearlo antes. Durante una clase de astronomía, nuestro profesor preguntó a los estudiantes cuántas estrellas pensábamos que hay en nuestra galaxia. Nadie levantó la mano y entonces el profe eligió a una persona al azar. Era un man X. Él pensó durante unos segundos y dijo: bueno, como mínimo un par de docenas, ¿no? El profe dio un suspiro todo triste y dijo: sí. Enseño a los niños de edad preescolar, niños de 2 años. Algunas veces les reparto tarjetas que tienen dibujos y les pregunto qué es lo que ven allí. Un día les tocó una tarjeta que tenía el dibujo de un galón de leche. Pregunto: ¿de dónde sale esta leche? Uno de mis alumnos favoritos grita: mami, la leche sale de las mamás. Bueno, en teoría, tienes razón. Llevo a cabo un examen de biología. El tema es las ranas y otros anfibios. La tarea: indique varias formas de salvar a las ranas de la extinción. La respuesta: prohibido todos los restaurantes franceses en el país. Bueno, a lo mejor no es una de las formas más eficaces, pero técnicamente tiene razón. Esta era una respuesta de un compañero de clase. Cuando el profesor indicó que era incorrecta, fuimos a protestar para que cambie de opinión. La pregunta: ¿pueden explicar las consecuencias del ataque de los alemanes a los Países Bajos en el año 1940? La respuesta: no. Técnicamente, si contestara así, tampoco sería una respuesta incorrecta. El profe escribió mal la pregunta. Examen de matemáticas. Tarea: escriban la fórmula del método de Simpson. En inglés suena como la regla de Simpson. Respuesta: un dibujo de Bart Simpson que dice: no tiene una vaca, hombre. Un estudiante mío una vez hizo una respuesta perfecta. Pero antes quiero destacar que en nuestro país, si el 70% de los estudiantes suspenden un examen, tienen que hacerlo otra vez. El profesor tiene que elegir la mejor nota de los 2 exámenes. Una vez había un examen que suspendieron todos menos un man que sacó la nota más alta. Claro que a la segunda vez ya no podía sacar una nota mejor, entonces en vez de responder escribió: la receta de la tarta de queso. La he preparado en casa y estaba deliciosa. ¿Qué país es ese? No sé de dónde es el autor, pero en Alemania antes teníamos el mismo sistema. Hace unos 5 años lo quitaron. En mi universidad había un profesor al que odiaba muchísimo. Cuando tenía que presentar el examen de grado, decidí utilizar números romanos en vez de números normales. No era fácil, pero lo logré. Después del examen, ese profe me envió un correo electrónico en el que dijo que se niega a valorar mi trabajo. Reenvié ese mismo mensaje a mi decano. El decano dijo que técnicamente los números romanos se consideran válidos en la numeración. El profesor tuvo que revisar mi trabajo. Saqué un 9.5. No soy profesor, pero he tenido una experiencia en revisar los exámenes de los estudiantes. Había todo tipo de respuestas, dibujos, chistes, ruegos de poner una nota mínima para aprobar. Gracias a estas cosas no era tan aburrido estar todas las 12 horas del día revisando trabajos. Una vez un man dibujó un dinosaurio y luego intentó borrarlo. Al parecer su goma no era muy buena porque el papel estaba fatal. Se veía que hacía un gran esfuerzo para borrar este horrible dibujo. Otro man escribió un chiste con una letra muy pequeña. Habían casos que cuando los estudiantes realmente querían quedar bien conmigo, en plan: Snook, eres fantástico, no me costaría nada hacerte una tarta. Por cierto, ¿puedes ponerme una buena nota? Editado. Por cierto, para todos aquellos que están en la universidad, a veces estas cosas cuelan. Si logran quedar bien con el evaluador, les podría hacer algunas cosas más fáciles. En un examen, un estudiante mío levantó la mano para preguntar algo. La mano estaba llena de fórmulas matemáticas.
Mi padre me contó que una de sus estudiantes una vez se quejó de que no habían estudiado la pregunta que estaba en el examen. La pregunta era: ¿hay alguna posibilidad de embarazarse después de un apretón de manos? Primer grado, medicina. Tiene pinta de ser una pregunta con trampa. En plan, esto no puede ser tan fácil, tiene que haber algo aquí. En plan, ¿y si hay alguna forma de embarazarse después de apretar una mano? Una profesora me contó una vez que un estudiante, en vez de escribir un ensayo, escribió: no sé nada al respecto, pero os dejo aquí un pájaro. Y la verdad es que su dibujo era alucinante. Aquí un ex profesor. Es una táctica que a veces funciona. Teníamos unas reglas determinadas de evaluación. Según estas reglas, un estudiante podía sacar menos de 4 o un 51%. O sea, si un estudiante entrega una hoja en blanco, eso sería el 0%. Un poco raro, sí, pero así eran las reglas. Así que dibujen, chicos, nunca se sabe cuándo te va a servir. Un ejemplo de respuestas tontas. En la escuela yo y mis compañeros teníamos como un meme, por así decirlo. En todas las respuestas a las preguntas que no sabíamos contestar poníamos 42, 6 o Jesús. En un examen de física puse todo eso a todas las preguntas porque no estudié nada. Lo más interesante es que contesté casi bien una de las preguntas. Allí donde puse 42, la respuesta era 43. Me valoraron bien esa pregunta y al final aprobé el examen con una nota mínima. Yo también en un examen de física, en vez de responder escribí Jesús. Cuando me entregaron la hoja, vi que ponía acepto tu respuesta, primera y última vez. Pregunta: ¿a quién le llaman padre fundador de Norteamérica? Respuesta: George Walker Bush. Acertado con George. Entonces merece sacar 1 de 3. No soy profesor, pero conozco a un man que escribió mal su propio nombre en un examen. Tampoco soy profe, pero en séptimo grado teníamos un test de gramática. Habían 10 preguntas, 3 puntos para cada una. Contesté mal a todas y no he firmado mi propio trabajo. He sacado un -3 de 30. Doy clases en una escuela donde todos estudian con los iPads. Todos los exámenes también los hacemos en forma digital. En una de las preguntas, un estudiante en vez de responder mandó un emoji de pizza. No recuerdo cuál era la pregunta, pero me recordé muy bien la respuesta. Soy profesor de inglés en China. Estudiamos profesiones. Hago una pregunta: ¿qué les gustaría ser? La respuesta de una estudiante modelo: muy en serio, quiero ser patata. La mejor respuesta que he escuchado en los 20 años de enseñanza. Pregunta: ¿en qué año empezó la Revolución Americana? Respuesta: en Francia. Sigo sin entender qué le pasó por la cabeza en aquel momento. Ni siquiera pedí explicaciones. Mi padre antes era profesor de francés. Una vez sus estudiantes tenían una tarea donde tenían que traducir un texto al inglés. No sé qué le pasó por la cabeza a un estudiante para que traduzca la frase. Elle marcha le long de la rue avec un matelot barbu. ¿Cómo? Iba caminando por la calle con un colchón barbudo. ¿En serio? ¿Colchón? Colchón no es igual a marinero. Trabajo de profesor de física y biología. La respuesta más chistosa. Yo: nombra cualquier fuente de proteínas. El estudiante: ornitorrinco. La respuesta más tonta. Yo: ¿por qué vemos primero el rayo y luego escuchamos el trueno? El estudiante: porque el sonido se mueve más lento que el ruido. Muchas gracias por ver este video. Los que son profesores y estudiantes pueden dejar sus comentarios contando su propia experiencia y historia parecidas a esta. No olviden ver otros videos en nuestro canal. ¡Adiós!